agentes del Estado. Para eso pueden seguir la ley que nos esta mañana, al grupo provincial. Y por último, la ley de la ética, la ley de la administración pública. Que si es para que siga para el programa, es la boleta 10, que es lo que, de qué vamos a hablar, de cómo lo esquematizamos. Vamos a comenzar entonces, como les decía, de lo general a lo particular, con el régimen de empleo público. La importancia de estudiar esta unidad está dada en que el Estado solo puede realizar el ejercicio de las funciones administrativas a través de sus agentes. Por lo tanto, el régimen de empleo regula las relaciones jurídicas entre el Estado y entre las personas físicas. Ahora, las personas físicas de las que tratamos reciben el nombre de agentes. ¿Sí? Ya vamos adquiriendo un vocabulario específico en la materia. El aspecto sustancial de este tipo de relación jurídica y el objeto de la prestación, que siempre se va a referir a actividades o funciones propias del Estado. Ya vamos a ver las particularidades, qué deberes y qué contraprestaciones recibe la gente por prestar esas funciones administrativas o funciones que hacen al fin del Estado. La Corte estableció que en este supuesto de los agentes públicos se incorporan a todo el personal, ya sea permanente, transitorio, contratado. Entonces no vamos a hacer una distinción por el momento, sino que vamos a hablar de las personas particulares. Para entender el empleo público hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica. Al respecto hay tres teorías. Una teoría contractual, que es la teoría universitaria, que establece que nace del acuerdo de voluntad entre las partes. ¿Sí? Es un contrato, un tipo de contrato particular que celebra la administración con una persona física. Como les digo, esta la teoría mayoritaria, entre los que encontramos a Balbín, a García Pugliese, a Marico, hay jurisprudencia de la Corte también. Hay otra doctrina que establece que tiene naturaleza reglamentaria, ¿sí? Que es un acto administrativo. Por lo tanto, el vínculo va a nacer y depender exclusivamente de la administración pública, que es una doctrina minoritaria y que solo establece al consentimiento de la gente como una condición para que se perfeccione, pero no para su validez ni su naturaleza. Y un tercer criterio, que minoritario también o demás, que establece que lo divide en dos partes, digamos. La formación del vínculo tiene naturaleza contractual, por lo tanto es un acto bilateral, y la segunda etapa de la ejecución de la relación de empleo ya es un acto unilateral o de naturaleza reglamentaria. Por lo que, bueno, los que estudian de Balbín, la teoría de la doctrina, el criterio de la cátedra es la primera teoría que es de naturaleza contractual, un contrato administrativo. Ahora vamos a pasar a los agentes del Estado. Como les decía, los agentes son las personas físicas que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines.
impuesto, ¿no? Que no sucede, pero es becado, entonces cumple funciones en un organismo por 2 años conforme a un programa de beca. Luego, por alguna razón, es nombrado en planta permanente o en contrato, cambia planta permanente del Estado. De la beca pasa a ser planta permanente por una situación excepcional. Eso no sucede en la mayoría de los casos en la realidad. Podría él reclamar sus 2 años previos como becado, por ejemplo, como que realizó prestaciones en el mismo organismo, persiguiendo una remuneración, puede reclamar esos años de antigüedad cuando es designado. Bueno, y sobre esa situación, ¿qué principio, es lo que pregunta la DOC, qué principio se pone en juego? ¿Qué principio se violaría si él reclamara retroactivamente? El de legalidad. Administrativo. Lo vimos en la arbolita 2. ¿Qué no tiene él? Competencia. No tendría competencia si tuviera efecto retroactivo. Por eso siempre las designaciones son a futuro. Por lo general siempre van a ver que los actos administrativos que se designan es a partir de la fecha, ¿sí? O sea, tómese tanto para nombrar, por ejemplo, en planta permanente, incluso los funcionarios siempre van a ver en los actos administrativos que siempre a partir de la fecha de la emisión del acto, nunca es para atrás. Bueno, excepcionalmente puede ser que haya salido el decreto por una fecha posterior y establece bien desde cuándo, o sea, desde qué día, pero puntualiza la fecha. No puede quedar ese dato al azar. Eso es lo que creo que les quede claro, que esa designación siempre es para el futuro y que eso no puede quedar al arbitrio de nadie, no es algo que es un poder exorbitante de quien lo designa. ¿Quién puede designar, dar altas y bajas únicamente? Dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, dentro de nuestra Constitución Provincial, ¿quién es el que puede dar altas y bajas? El gobernador. Solo el gobernador. Entonces, por más que sean designados ministros y demás, siempre el decreto sale con la firma del gobernador o del vice que en su momento de acá hacía su cuestión de licencia. Eso para que piensen un poquito, pero estamos todos dormidos, pareció algún cargadito. Así que venimos a leer y pedimos a pasar Están quemados, ¿no? sí. El último esfuerzo. Creo que la abuelita es linda, más que nada. Bueno, vamos al régimen legal. Esta relación de empleo deriva, por supuesto, de la Constitución, tanto nacional como provincial. Les digo los artículos de la Constitución para que ustedes lo anoten y después los lean más tranquilos. De la Constitución Nacional es el artículo 16. Te lo leo para que nos presente y después se establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Este concepto de idoneidad se repite en la Constitución de la provincia y en la legislación, por eso es tan importante. En la Constitución de la provincia tenemos el artículo 44, 59, 65 y 166. Básicamente habla de que el trabajo goza de la protección del Estado, distintos que no se admitirán prescripciones discriminatorias, en fin, cuestiones principales al trabajo, pero en el último, en el 166, hace referencia a que todos los habitantes de la provincia son admisibles a los cargos públicos sin otra condición más que la idoneidad. Repiten todas las normativas. Y después tenemos una extensión muy importante que es la del régimen de nación y el régimen de provincia. En el régimen nacional tenemos la ley marco de regulación del empleo público, que es la ley 25.164. Y tiene un decreto reglamentario 1421 de 2022. La particularidad del régimen nacional es que se va a aplicar esa ley en tanto la repartición de nación haya celebrado un convenio colectivo de trabajo. Entonces, se sujeta a lo que dispone la ley de contrato de trabajo en su artículo 2. Es un régimen diferente al de provincia. Nosotros en provincia, y toda la unidad de estructura así,
tenemos una ley que es bastante pedagógica. Ustedes no sé si la pudieron leer, que la tengan abierta ahora en el celu, les va diciendo punto por punto, que es una facilidad que van a tener al momento que vayan a los manuales, que van a encontrar toda la información un poco desordenada, que es lo mismo, digamos, régimen igual. Pero bueno, a mi parecer es más claro entender el punto a punto de la ley de la provincia. Y en la ley de la provincia tenemos el estatuto para el personal civil de la administración pública, que es la ley que les mandé, la 2276. Sí. Después tenemos la 3198, que es el escalafón para el personal civil. Ahí se establece, ya vamos a ver más adelante, las categorías, ¿sí? Los agrupamientos, las categorías, a dónde ingresa la gente, para hacer la defensa. Y hay otros regímenes en la provincia que no son aplicables a este estatuto. Tenemos el estatuto del docente, la carrera sanitaria y el personal policial. Ellos tienen su propio estatuto. El estatuto del docente, se lo digo para que lo tengan en cuenta, 3122, carrera sanitaria 5161, es el personal que trabaja en el Ministerio de Salud. Y el personal policial que tiene su propio régimen muy específico, muy minucioso, 2444. Perdón. Ahí la doctora hizo referencia al régimen nacional y a la convivencia con el convenio colectivo. La ley marco 25.664, que es un empleo público nacional, al igual que el estatuto docente nacional, se aplicaba, el ejemplo, digamos, allá, ¿no? En esta universidad a el personal no docente, la ley marco, la 25.164, y al personal docente, el estatuto docente. En el año 2006 se aprobó el convenio colectivo de trabajo para el personal no docente de las universidades nacionales. Dejó específicamente, dice uno de los artículos últimos, no se aplicará ni siquiera en forma supletoria la ley marco 25.164. Antes, todas las cuestiones que iban al dictamen de la asesoría letrada se resolvían aplicando la ley 25.164. Querían sancionar, licencias, lo que fuese respecto a la relación de trabajo de un trabajador no docente en la universidad, aparecía resuelto en esa ley marco que regula todos los aspectos de la relación de empleo, digamos, el trabajo de empleo público. Lo mismo ocurrió con el convenio colectivo docente universitario que se aprobó en el 2015. Pasaron todas las cuestiones vinculadas a no todas, en general, la mayoría, porque algunas incluso, esta es la ley del convenio colectivo de ámbito territorial nacional, pero las universidades, cada una individualmente, o sea, entidades autónomas, ustedes bien lo saben, las bolitas, tienen la posibilidad de dictar sus propias normas, autónomas, y han dictado normativa complementaria. Entonces ustedes van a ver cómo hay todo un complejo de normas que regulan el empleo público, así como dice la doctora, a nivel provincial van a ver el estatuto docente provincial o de la policía o de la carrera sanitaria. ¿Por qué? Tanto del derecho laboral, pero las cuestiones, los convenios colectivos vienen a regular aspectos mucho más específicos que requieren de atención particular que las normativas generales, en general, para la redundancia, no suelen contemplar. Entonces, el marco, de hecho, fíjense que la ley nacional 25.164 dice ley marco, y ahí engloba toda clase de empleo público que tiene muchas características que son distintas. Entonces, se hacía necesario con el transcurso del tiempo y advirtiendo a prueba y error, se va advirtiendo que es necesario en muchos sectores una regulación específica. Es lo que ocurre en el 2005, dije, con el convenio colectivo no docente, y en el 2015 con el convenio colectivo docente a nivel nacional para todas las universidades.
sin perjuicio de que cada una de las universidades además dicte, por ejemplo, en la Universidad de Catamarca, un reglamento de carrera docente, que también regula aspectos de la relación de empleo, quizás un poco más académico, pero que están vinculados con la forma de permanencia en el cargo, etc. ¿Entienden? Hay todo un complejo, un entramado de normativas regulando esa relación de empleo cuando el empleador es el Estado y del otro lado tenemos un particular, un administrador que pasa a ser agente no docente, agente docente, agente policial de la carrera sanitaria, etcétera, con sus particularidades. Yo tengo una duda. En este caso, por ejemplo, el estatuto docente rige para todos los docentes de la provincia, por ejemplo, si el docente municipal, ¿rige también en este caso o no? No, usted lo dijo, es municipal. Claro. Las escuelas, o sea, el régimen de las escuelas municipales tienen su propio estatuto, su propia regulación. Sí, aparte, ese caso es muy puntual, pues son poquitas las escuelas, no sé si 7, 9, son poquitas. Sí, en general adhieren a los regímenes más generales para evitar ponerse a explicar cuestiones que ya están. Se adhieren y se aplican. El Consejo Deliberante del municipio dice aplíquese, pero tiene que haber una normativa respaldatoria de eso. Si no, no se aplica. ¿No? Como dice la doctora, el municipal es municipal, el provincial es provincial. La práctica en general es adherir a los reglas. Por ejemplo, el estatuto, la revuelta, este estatuto es para la administración pública de la provincia y habla todo el tiempo del Ejecutivo. En el caso de los trabajadores del Poder Legislativo, ellos se adhirieron a esta normativa, entonces también aplica para ellos. No así los funcionarios del Poder Judicial, ellos tienen, claro, su regulación establecida por ordenanza de la Corte. Pero bueno, tienen esa versión particular. Y hay que adaptarlo, como bien dice. Eso me hace recordar que nosotros aplicamos la 25164, como dice ella, así como acá aparece la gobernadora, nosotros nos aparecía el ministro decidirá y nosotros tenemos que adecuar, decir, bueno, acá cuando dice el ministro, lo vamos a aplicar como si fuese el decano, cuando, ¿entienden? Entonces, y eso le ocurría a todas las universidades del país. Entonces, cuando se dicta el convenio colectivo, directamente el convenio regula concretamente cuestiones específicas de la vida universitaria. Vamos entonces a la ley. Como les digo, es bastante ordenado, así que vamos a ir artículo por artículo. Primero el artículo 1 que establece el ámbito de aplicación. Esto es importante porque dice que comprende todas las personas en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente prestan servicios remunerados en dependencia del Poder Ejecutivo Provincial. Un poco retomando lo que decía la doctora, sí o sí tiene que haber un acto administrativo que dé lugar a esta relación de empleo. En el artículo 2 se establece quiénes son los exceptuados. ¿Sí? Bueno, quedan exceptuados aquellas personas que desempeñan funciones por elección popular, el gobernador, clero, el personal de seguridad, bueno, es lo que dice el doctor, porque estamos hablando que hay regímenes específicos que no se aplican a este estatuto. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta de qué ubicarnos, digamos, a quién estamos dirigiéndonos. Más adelante, y esto es importante, los artículos 3 y 11 establece la diferencia entre personal permanente y no permanente. Personal permanente es el plan. Les digo y después les explico. Y el personal no permanente especifica directamente en el artículo 5 los 5 tipos: contratado, de gabinete, contratado, transitorio, interino y religioso. Nosotros acá vamos a empezar a hablar de el contrato de empleo, o sea, de la persona contratada. A veces, y sobre todo con la sobreinformación que tenemos por las redes, escuchamos índices de designaciones, funcionarios, contratos, y muchas veces no tenemos el tecnicismo para entender qué tipo de contratos se están refiriendo. Nosotros acá hay dos tipos de contratos en la administración. Se habla de contratos de obra y de contratos de empleo. Contratos de obra se hacen 6 meses generalmente con prórroga automática y no dependen de
contrato de empleo con un agente y después de 6 meses, lo vamos a ver bien, pasa al régimen estable. Entonces, hacemos alusión a no permanente del artículo 8 y al personal permanente, que es el personal de clase. El 5, el 2, no, el contratado. Claro, el personal contratado, pero hace referencia al contrato de empleo público. Que básicamente tienen una vez, es el mismo régimen que lo va a regir en el momento que pase el plan, recibe la misma remuneración, ya ingresó en esa categoría, entonces de ahí la importancia de entender el momento que se contrata a que pase la. Bueno, el momento del ingreso, eso lo ven a partir del artículo 12, establece que el ingreso a la función pública se hará previa acreditación de la competencia y la idoneidad. Esta ley establece que debe ser argentino, salvo casos de excepción. Bueno, la Corte se ha expedido del Centro Técnico Constitucional, establece el requisito de la nacionalidad. También establece que debe poseer condiciones morales y de conducta, actitudes psicofísicas. Esto luego se va a ampliar al momento de hablar de los deberes del funcionario. Siempre hace alusión a tener una buena conducta. Y lo más importante del momento del ingreso es que cuando la gente ingresa al régimen de empleo público, entra a nivel inferior del agrupamiento que le corresponde. Siempre entra superior. En el caso de la provincia tenemos el más alto el agrupamiento profesional, después tenemos un agrupamiento técnico, un agrupamiento administrativo, de mantenimiento y de servicio general. Entonces, una persona, por ejemplo, un abogado entra con la categoría 21, pero un administrativo que no tiene un título de grado entra al agrupamiento administrativo en la categoría 12. Esto lo van a entender mejor cuando llegan al 3198, que establece el escalafón y categorías, cómo pueden ir ascendiendo en categoría, pero siempre permaneciendo su agrupamiento. Pero, como les digo, siempre el agrupamiento va a depender de la idoneidad. Que es importante saber que uno en los momentos que ingresa a nivel más bajo. Y ahí empieza la carrera administrativa. Lo van a ver en todo el normativo, la carrera administrativa que se hace a partir del momento que ingresa. Hay ciertas incompatibilidades, las enuncian en el artículo siguiente. Como les digo, en los libros ustedes van y van a ver las incompatibilidades así, en la ley las tienen taxativamente, por eso las ordené de esa forma. Bueno, no tienen que haber surtido alguna condena por hecho doloso, ni por delito contra la administración pública, que tenga pendiente algún proceso final, aquellos que hubieran sido exonerados. Bueno, son, para no ser reiterativos, las que ustedes pueden leer, que van bastante claras en la redacción de las actitudes. Y en el artículo 14 se establece que ese nombramiento, o sea, a partir de que se firma el contrato de empleo, tiene una duración de 6 meses. Yo les mandé esta mañana, veamos, un ejemplo del primer PDF. Así salen los decretos, así salen del despacho del gobernador. Cuando se inicia el expediente, ustedes ya conocen todo el administrativo, las partes. Bueno, acá tenemos la causa, los cargos vacantes existentes, el objeto, la designación mediante contratación público. Van a ver todos los pasos que se cumplen administrativamente para que se llegue a la firma de la aprobación del contrato. Inicia en el Ministerio de Trabajo, se va al Ministerio de Economía para ver si hay presupuesto, y después, previo dictamen que lo hace la Asesoría General de Gobierno, se le da lugar y el gobernador lo aprueba. Junto con bueno, acá en este anexo se aprueba el contrato de una sola persona, pero hay veces que los anexos vienen por otras y otras, a veces vienen directamente por ministerio, sacan uno solo por dirección o por secretaría, entonces varios agentes, no solo decreto, eso sale de esta forma. Y anexo viene el contrato de empleo. Pero bueno, que lo lean detenidamente porque hace alusión al ingreso, a la duración de 6 meses, a los deberes, todo
lo va iniciando y es bastante práctico. ¿No vieron contratos todavía? ¿Todavía el contrato de ustedes? Le hago una pregunta, porque antes que avance, tengo que concluir eso. Puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven en ingresar a trabajar, en ingresar como agente del Estado, es decir, convertirse en un agente público o en un privado? En todo caso, si quieren, quizás no es el caso, no tienen esa percepción que yo tengo. ¿Por qué tanto interés en ser agente del Estado? ¿Vale? Si es que existe, quizás, o porque quizás existe esa percepción, esa idea de que hay ventajas de ser agente del Estado, empleado público. ¿Algunos tienen alguna opinión? ¿No coinciden conmigo de que existe esa percepción? Por ejemplo, yo que soy trabajo en el Poder Judicial, hay muy pocos con respecto al sistema del régimen de contratados, es buscar la seguridad laboral, que uno busca decir, bueno, más allá del sueldo, una percepción, un beneficio en el día de mañana, una jubilación, todo lo que conlleva, ¿no?, la seguridad laboral. Pero comparado con el privado, ¿cuál es la diferencia con el privado? ¿Por qué no trabajar no sé, en una empresa o en una... ¿Por qué? Porque la empresa me parece que es muy... Por eso yo me decía, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia? Nunca se plantearon que la gente quiere ser, porque nunca lo pensaron, porque no dijeron, che, cuando le ofrecen esto y esto, no pensaron por cuál es la ventaja. ¿Por qué la gente quiere? ¿Qué dicen? Tiene que ver con lo que dice el compañero, pero hay un... ¿En serio? Sí. Es A una ver, la ¿cómo gente encuentran? que identifica. Yo escuché, bueno, muchas personas que cuando dicen un momento de trabajar en la administración pública, no me pueden correr o... Ahí vamos. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Lo dejamos con términos jurídicos? ¿Qué es no me pueden correr? La garantía. ¿De qué tipo? Constitucional. ¿De que cómo la enuncia y en dónde? En el 14 días. En el 14 días. ¿Y cómo la enuncia? Garantía no dice que no me puede correr nada, dice algo un poquito más. ¿Cómo dice? ¿Qué garantiza? La La movilidad. Ahí llegamos. Si tú que llegamos. Estabilidad. Entonces decimos, ¿por qué hacen por ahí con el currículum? Protección. Bueno, nada más que yo. Pero no haber adelantado. Voy a ver hasta el final de la clase. Pero eso tiene que ser al principio, pero al final. Porque es, vos le decís, muchachos, ¿saben de qué estamos hablando? ¿Por qué hacen cola? Un profesor nuestro, mío, en obligaciones decía, cuando llegó el tema de obligaciones, decía, qué importante era la extinción de las obligaciones. Una de las formas de extinción de las obligaciones es el pago, el cumplimiento total y final de la obligación. Dice, ¿cómo será de importante el pago? Dice, que para cobrar hay una sola caja, como dice el otro, y para pagar todas las demás. Si uno se queda pensando, y empieza a enganchar con esas cosas, así, dice, me voy a poner a estudiar empleo público porque me hizo acordar de esto de que no me puedo correr nunca. Nada más. Bueno, tampoco es... Yo digo, el tema es que, bueno, tampoco es como un derecho adquirido para siempre, hay excepciones que dan las hermanas. Puede ser que existan faltas, así que uno haga falta, no vaya a trabajar y todo eso cuenta. No, depende de cuánta dignidad, mi amor. ¿Por qué se lo decís? Suelen hacer así, bueno, no, te vas a... Claro, no, existen muchas macanas, te vas de ministro. ¿Te acordé? No, te vas de embajador en España, porque acá
Esos son los castigos de la negociación. Disculpen mi pesimismo. Igualmente A ver, la estabilidad. La estabilidad se adquiere en el momento de la presentación, al cabo de los 6 meses, etc. Una pregunta. A veces hay una diferencia entre el empleo público con respecto a las plantas políticas, pero goza de los mismos derechos con la planta política va por otro lado. Hay un contra, no tienen. Salvo la estabilidad. Claro, claro. La estabilidad no la tienen. No gozan de más derechos. Son como los. Pero eso existe también en el empleo privado. En el privado tienen los empleados denominados fuera de convenio, los empleados jerárquicos fuera de convenio. Incluso los propios sindicatos no amparan en sus convenios colectivos. Es una cuestión. Claro, ustedes no vieron el derecho laboral, pero el fallo Bisotti, donde llegan a Bisotti y es el fallo Bisotti que es por haber limitado una indemnización por despido. Se refiere al trabajador fuera de convenio que cobraba, o sea, aparece, ¿por qué lo traigo a colación? Porque aparece como el fallo protectorio del trabajador. Se refiere a un trabajador que cobraba 50 veces lo que cobraba cualquier trabajador ordinario, que era, de hecho, el abogado que lleva la causa no es un abogado laboralista, es un abogado famosísimo, un abogado de empresa. Existe. Fuera de convenio, fuera de estatutos en este caso. ¿Qué suele ocurrir? Que los funcionarios públicos, en general, se guardan en el bolsillo una designación de planta permanente para cuando bajen. Se podemos ver la parte romántica de la norma y vamos después a la realidad como es. No, ya no es secretario. Sí, ¿de qué vivís? Si le dieron la categoría 21 antes de irse. Bueno, lo que he hecho como un detalle, lo que a mí me está pasando en algunas cuestiones o en comentarios y demás, que tenemos actualmente en Catamarca es como que era un poco tener empleo fuera de convenio, era como algo bueno, pasa en Buenos Aires, Córdoba, con las grandes empresas. Lo que me está pasando es que los que son nombrados de la mina, no necesariamente que sean abogados, profesionales y demás, sino por ejemplo lo que pasa con los choferes, los que tienen que estar full time, pongámosle en otro régimen justamente, nos está pasando que en las minas están nombrando mucha gente, no necesariamente los grandes gerentes. Un nombre en inglés. Fuera de un nombre, sí. Reciben beneficios espectaculares. Yo tenía un cliente que no era fuera de convenio, que él me contaba, el trabajador, me contaba en ese momento que los que estaban fuera de convenio, ellos como trabajadores me decían, bueno, cuando hacemos la división yo tengo este beneficio de trabajar en la este bono por productividad, esto, a fin de año, y esto no cobran los offshore, algo así, los fuera de convenio. Ellos reciben en ese momento un Volkswagen Vento. No están amparados por el convenio en otro beneficio distinto. Bueno, de todas maneras, no quiero decir que los funcionarios públicos de acá reciban a fin de año ningún beneficio. Tiene 5 meses de vacaciones. Un hijo funcionario de acá No, lo que sí, bueno, puede ser para grandes beneficios, que es como la normal, pero últimos son los que yo he visto o he podido escuchar del caso, los ponen fuera de convenio pagándole por debajo a la línea. No. Eso es fraude. Eso es fraude. Fuera de convenio, el derecho laboral, fuera de convenio es fuera de convenio en realidad por encima del convenio. Eso es por encima del convenio. No tiene más, el trabajador ante la oferta prefiere estar fuera del convenio y firma un contrato individual. Porque el derecho laboral, obviamente el derecho de trabajo son distintos, pero el trabajador puede tener un contrato individual siempre y cuando sea más beneficioso que el convenio colectivo. Nunca podría acceder a un contrato individual por debajo del convenio. El convenio es piso. Entonces los fuera del convenio son aquellos que yo tengo un restaurante, pero tengo un restaurante y quiero contratar de cocinero a Francis Malman. Francis Malman me dice, yo no quiero cobrar lo que cobra la categoría cocinero tipo completo. A mí pagame 10 veces más, yo voy.
no se rige por convenio, se rige por un contrato individual, fuera de convenio, pero por encima. Yo nunca podría contratar a un cocinero y decir, mirá, esto es lo que te corresponde por convenio, yo te pagaré esto, por convenio, por contrato, no, legal, fraude. Por eso está bueno que quede como inquietud para que lo estudien, porque van a tener casos de ese tipo. Está bueno que les quede como por ahí la semillita de cosas que están pasando, porque de manera van a ejercer y no todos van a ser empleos públicos, pero sí pueden tener ese tipo de consultas. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué ley nos vamos? ¿Por qué ley nos estamos rigiendo? Porque en este aspecto es bastante dispersa. O sea, no es dispersa, simplemente que tenemos para cada especialidad tenemos una ley específica, y sobre lo general y lo particular, ¿qué es lo que está por encima? La particular. O sea, si es policía, por ejemplo, que dijimos que tiene un régimen aparte, bueno, yo no me voy para el lado que me gusta a mí, pero digo, si tenemos esa especialidad, nos vamos a esa legislación, porque nos pasa de que, bueno, no todos los abogados no somos todólogos. Entonces esto te va, el lineamiento administrativo es tan amplio, o sea, la legislación en administrativo es tan amplio que es necesario que uno por lo menos tenga la visión ahí en la punta del hilo para ir sabiendo. Pero bueno, de paso le metemos derecho laboral y se van preparando. ¿Cuál es el problema? Es un problema, una patología, digamos, la utilización de figuras extrañas. Contrato de obra, locación de obra. Bueno, a ver, contrato de locación de servicios sin relación de dependencia. Sabemos tú, ¿qué parte del código de eso, che? ¿Por qué? Porque se empiezan a utilizar figuras, a acomodar figuras a la fuerza para darle visos de legalidad a cosas que no lo tienen. Yo me acuerdo hace cuántos años ir al juzgado de trabajo, ¿sí? Jueces que dictan sentencias castigando a aquellos que infringen la norma laboral y que tenían trabajando en toda su secretaría becados hace 3 años. Becados. Lo informaron, pero ustedes se dedican a condenar a los que tienen trabajadores informales y ustedes tienen trabajadores informales trabajando para ustedes. Dije hace muchos años, dice el doctor que los juzgados, muchos años, sí, los juzgados. Y haciendo ese es el problema, y por eso está bien lo que dice la doctora, de estar atento, no es solamente el derecho administrativo, dice, che, esto no es civil, esto no es laboral. Es raro, ¿no? Mostrame el estatuto, es mejor. Mostrame la constitución que dice que era de ellos. La hagamos con. El único requisito será la idoneidad. No haremos. Por eso, con la atención, no es todo lírico, leer sin con espíritu crítico. O cuando advierten, cuando leen el diario, cuando ven la tele, escuchan la radio, tener los elementos para decir, ¿eso es así? ¿O por qué están protestando? ¿Es verdad? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, ese es el tema de la sobreinformación, uno escucha, más que todo, bueno, este año electoral, como escuchar posiciones de la oposición o del mismo oficialismo que hablan cosas que vos decís, pero ¿con qué fundamento está diciendo lo que está diciendo? ¿No? A veces no sé si es el conocimiento del mismo rol que tienen, pero es importante conocer bien para hablar con propiedad. Claro, porque lo digo los periodistas, lo pueden decir los periodistas y decir figuras penales y tipo de cuestiones legales que ellos se inventan o que difunden, pero bueno, no está bueno que nosotros estemos en la misma línea. Podamos analizar también lo que dicen y no ser menos espectadores por ahí de las noticias. Bueno, ese tipo de cosas se ven en todos los ámbitos del derecho, lo van a escuchar en distintas cuestiones, incluso los mismos debates actuales de los diputados que confunden cosas como muy groseras y demás en cuanto a esto. De hecho, los debates de la ley base que modifica mucho esta cuestión del empleo público nacional, que lo vamos a ver al final,
un ratito, las cosas que cambian, las más importantes. Hubo mucho debate, además de distintos actores sociales, en cuanto a este tipo de modificaciones, porque estamos como en la brecha de estos grandes cambios, ¿no? O sea, no es que, bueno, el empleo público, bueno, va a seguir igual y si, bueno, sufrió un cambio, entonces lo tienen que percibir, mientras lo está estudiando, la ley base vino a modificar, ¿no? O sea, el juicio lo hará cada uno con su criterio, para bien, para mal, lo que sea, pero venimos haciendo ese trabajo de comparar, porque estamos en un momento histórico de la legislación que está cambiando. Quizá el año que viene cambie la constitución nuestra y bueno, tener que estar atento a esos cambios para el día de mañana también ejercer la profesión. Entonces, también que esto les ayude, que si bien son bolidas un poco más light, o light en el sentido de poder conversarlas, que están articuladas, que si van a la ley van a conseguir la información, pero que les despierte esa cuestión de que no es todo liso y llano, sino que tienen estos, son los principales debates que después se dan, por lo menos en este momento, para que lo tengan en cuenta. Tratamos de hacerlo de forma más dinámica, pero bueno, hay una ley, hay una cuestión que se entrelaza con las cuestiones políticas, económicas, que no podemos no charlarlas también acá, o si ustedes tienen una duda o algo, que lo podemos hacer como más ida y vuelta a este tipo de temas. Una consulta. Por ejemplo, en la Municipalidad de la Capital hay está el Estatuto de Obreros Empleados Municipales, ¿no? Donde dice ahí que el empleado que está en planta no permanente, a los 6 meses pasa a planta permanente automáticamente. Pero están los becados que tienen están en servicio, tienen que estar 10 años para poder pasar, ser empleado becado por 10 años, y hay gente que entró 40 años o 50 años y no se va a poder jubilar porque nunca va a aportar. Entonces, eso estará... O sea, es empleo, el contrato ese, es empleo eso que él está facturando, o sea, que lo obliga a que esté como becado, le llaman los contratos de locación de obra, los contratos de servicio, y él tiene que estar inscrito en la AFIP como monotributista. Como el Estado también. Entonces le vende esos servicios y le hace creer que tiene un trabajo, pero en realidad... Y el diario dice, le aumentaron a los monotributistas. Explíqueme cómo se aumenta a alguien, a un monotributista, si el monotributista supone la existencia de una relación contractual. Se acuerda un precio. Yo no le aumento a la persona que viene a arreglarme el aire acondicionado de casa, técnico. Él cobra, estaremos de acuerdo, no aumento se le pone empleado. Pero como ellos saben que son empleados y por eso olvidan que lo tienen como monotributista, dicen. Y no me refiero a esto en particular porque los municipios históricamente en todo el país son reconocidos como el mayor empleador irregular, los municipios. En todas las provincias, en todo el país, y a lo largo de los años, si hay un clásico de empleo irregular, es el municipio. Y sobre todo los municipios más alejados, de menos controles, donde los intendentes se manejan. Entonces por ahí ustedes leen, yo leo acá, leen sueldos de trabajadores municipales y dicen, no, es burla. ¿No? Porque si no está respaldado sobre el salario mínimo vital y móvil, lo baja. ¿Cómo es? Bueno, surgen esas cosas. Son algunas cuestiones, como le plantea el compañero, son imposibles de responder desde una lógica jurídica. Si bien una lógica política, también es verdad que a veces son soluciones, son asistencialismo social encubierto, de dar un plan, ¿no? Sí, no cobran el 10% de lo que quiera cobrar, pero bueno, es la realidad. No, quería decir que también los municipios están con muchos proyectos de trabajo, de planes de trabajar. Y actualmente en los municipios hay mucha gente que está con eso, que cumplen un horario y después, claro, los demás cobran aguinaldos y ellos no, y tienen ese conflicto y donde hay que entrar. Tienen una expectativa además de las personas. Como
como la que dice el compañero que durante 10 años va como becado o como un plan de trabajar, es decir, sí, el que está al lado mío hace exactamente lo mismo, menos, porque algunas veces el que es planta hace así y dice, no, a vos, si como dijeron ustedes, a mí no me pueden correr. A vos sí te pueden correr, porque vos no tenés estabilidad. Yo soy laburado. Sí, que yo cobro ni la mitad de lo que cobramos. De los 9 años y 10 meses se muere. Es el empleado. Ayer en Seguridad Social veíamos, el accidente. Ahora tenemos una chica que también estaba ayer que trae las dos materias. Veíamos accidente en intercurrencia, se llama una resolución que sacó la Superintendencia de Riesgo y es como esto, trabajador con la mayor mala suerte. Está regulada para aquellos trabajadores que tuvieron un accidente de trabajo y cuando los llevan en la ambulancia vuelven a tener un accidente. Entonces yo le dije, chico, esto se llama accidente de intercurrencia, pero usted llámelo accidente de trabajo con mayor mala suerte. Cuidado, se muere los 9 años y 11 meses. Capaz que es el mismo, lo van a llevar en la ambulancia, se muere ahí. Es un destino final. Sí. Da para todo. Sí, Bueno, habíamos quedado en que se celebra el contrato por un plazo de 6 meses. Generalmente, ¿qué pasa? Se perfecciona, obviamente, con la fecha de la gente, llama a la gente, le dice, el contrato ya está en el trabajo, bueno, por eso el ejemplo está subido al sistema solo con la firma de la ministra, que ya quedó así. ¿Sí? Al cabo de 6 meses, bueno, dos cosas. Salga un decreto genérico, que también es más de uno, lo ven con la prórroga de todos los contratos celebrados de esas veces, que vamos a poner con un año más, o bien, porque estos no tienen prórroga, sí o sí necesita de un acto administrativo que lo respalde del gobernador, o bien el decreto con la designación a cada departamento. Que generalmente lo hace el gobernador cuando abre las sesiones legislativas el 1 de mayo, hace el anuncio de todo lo que hizo y todo lo que va a hacer, entonces anuncia el pase al tanto de todo. Porque tiene un contrato de empleo hasta el 31 de diciembre del año anterior. Eso es importante de que no son prórrogas automáticas, sino que siempre tiene que estar respaldado por el acto que usted lo hace. En el momento en que se dicta el acto administrativo, ya pasan a formar parte del personal permanente. Pero como les digo, el régimen es el mismo. Si yo entré con un contrato de empleo a un agrupamiento técnico, categoría 17, y pasan 5 años y ya soy categoría 18, que sigo en el agrupamiento técnico, cobro este monto, cuando paso plata cobro lo mismo y en el mismo lugar. Así que lo que cambia es la estabilidad. Estabilidad que en el caso del empleo público es propia, a diferencia del empleo privado, que es impropia, con la posibilidad de la indemnización en caso de despido justificado. Como dijo el compañero, se desprende del artículo 14 bis y comprende entonces el derecho a conservar el empleo y a conservar el nivel y el grado de carrera, en este caso de carrera administrativa, alcanzada. Luego se van enumerando una serie de derechos que adquiere el empleado, están a partir del artículo 17, y están enumeradas y explicadas, como digo, las leyes. Sí. Tenemos la retribución justa, conforme siempre a escalafón, a que corresponda, las compensaciones, subsidios, indemnizaciones, asignaciones familiares, viáticos, indemnizaciones, las pensiones, en el caso de que hubiera realizado una labor o un acto de mérito extraordinario, igualdad de oportunidades en la carrera, para optar a cubrir algunos de los niveles que se alcancen. Esto se ve mucho en el Poder Judicial, no tanto en la carrera administrativa. Cuando ven los concursos de oposición para jefe de despacho, todo eso, a eso se refiere que todos tengan igualdad de oportunidades para participar. En la universidad también, en los concursos, el derecho a la capacitación, licencias, justificaciones y franquicias. Nosotros
a modo de ejemplo, para que diferenciemos lo que es una licencia, se refiere a la ordinaria por descanso anual, vacaciones. Hay licencias especiales también, que son por tratamientos de salud, ya sea propios o de familiares, y licencias extraordinarias. Las licencias extraordinarias son por desempeño de cargos electivos, por ejemplo, en el caso de que un empleado de planta permanente se postule para concejal, tienen que sacar una licencia por cargo de manera. O si yo soy planta y me designa director de licencia por cargo de jerarquía para cubrir el periodo de licencia que no voy a prestar servicio en ese lugar específicamente regulado como una licencia extraordinaria por actividades deportivas, estudio, matrimonio, etc. Las justificaciones por inasistencia en caso de nacimientos, duelos, donación de sangre, también estampilla. Y las franquicias son los francos por estudio, por maternidad, por incapacidad parcial. Hay que informarlo de la repartición, pero a eso se refiere. Nosotros tenemos un decreto específico que amplía todo esto, pero bueno, esto es importante hacer la diferencia y que es un derecho que tiene el empleado. Asociarse con fines lícitos, derivado de la Constitución. Bueno, yo trabajo en la dirección de asociaciones civiles, realmente los empleados del Banco Catamarca, que ya no existe, del Banco Nación, para todos, a mí me llamó la atención esa cantidad de asociaciones que hay, realmente se trabaja mucho asociadamente por fuera, impresionante. Asistencia de la gente y su familia, traslados, permutas. Esto hace referencia a los traslados presupuestarios que se llaman. Si yo tengo, por ejemplo, yo entré al régimen de la administración como una administrativa. Entro al agrupamiento administrativo, estudio en familia, pero por ejemplo entro a asociaciones, por ejemplo, que dependen del Ministerio de Gobierno, me rijo por esta red. Estudio enfermería, me recibo, puedo pedir mi traslado presupuestario por especialización al Ministerio de Salud. Y tengo el derecho a que se me lo otorgue en la categoría profesional que me corresponde. Igual el régimen de salud es bastante diferente, se habla de grados de grupos por cada. Pero bueno, a eso se refiere el traslado presupuestario, por enfermedad propia de un familiar, razones familiares o especialización. Muchos también lo hacen en el caso de las oficinas que funcionan en el interior de otra provincia, por razones familiares, pueden pedir mi pase presupuestario para otra. Interponer recursos, los recursos que también como tiene 5, el reingreso, la renuncia. En caso de renuncia es importante tener en cuenta que siempre tiene que estar aceptada por parte de la administración. No basta solamente con que lo vaya a presentar renuncia, sino que la ley habla de un plazo de 30 días para que la administración se expida. Antes generalmente se hacía por decreto, porque se interpretaba que el gobernador daba la alta y él la baja. Pero ahora, por un decreto, se le delegó la facultad al Ministerio de Trabajo, todo pasa en trabajo. Pero como digo, se hace expediente, se analiza hasta que se otorga la licencia. Y la baja por ser de los días que se otorga. Bueno, la permanencia y los beneficios para jubilación o retiro. Y al final de la ley van a ver que hace una distinción de que hay algunos derechos, como por ejemplo la estabilidad, que no son otorgados para las personas contratadas porque no es de planta todavía antes de los 6 meses o antes de que se establecido. Bueno, el régimen disciplinario se establece en cada legislación, ya sea en el Estatuto del Personal Civil, en el de Carrera Sanitaria y en el de docentes, en el de policía, que son los grupos de empleo público, ¿sí? Los empleados públicos pertenecen al
educación, salud y el ejecutivo, estamos hablando de esa rama. Incluso el personal legislativo y el judicial también tiene su propio régimen sancionatorio disciplinario. ¿Qué es lo que vemos así acá? Que es como la ley que establece todos los derechos que tienen estabilidad, esto del poder trasladar, de asociarse, bueno, todos los derechos que tienen los empleados públicos de estos grandes grupos también están sujetos a normas disciplinarias. Y ahí es de lo que emana una pequeña rama del derecho administrativo, que hablamos del derecho administrativo sancionador, que tiene características especiales. Bueno, algunos dicen que es parecido a la cuestión que subsidiariamente se aplica a principios del derecho penal, otros dicen que no, que es netamente administrativo y que tiene sus características propias. Bueno, yo particularmente pienso así, que si bien tiene algunos conceptos de la cuestión penal, no podrían aplicarse en esto porque estamos hablando de una cuestión netamente administrativa con rasgos específicos. Ya sea para cada grupo, están moviendo arriba, están haciendo grupos, están asociando los grupos. ¿Cuáles son las características de así la misma? Hay órganos, puede haber órganos que se constituyen ad hoc para juzgar o determinar si es que al empleado público le corresponde o no sanción. Tenemos ¿quién juzga, digamos, ¿no? ¿Quién va a emitir la resolución? Pueden ser órganos constituidos necesariamente para ese caso, como antiguamente era lo de la policía, o órganos administrativos que dependan del Ministerio de Salud, que está, por ejemplo, en el Ejecutivo tenemos la Dirección de Sumarios Administrativos, o sea, tenemos órganos específicos que controlan que los empleados públicos no violen o no cumplan ciertas conductas que van en detrimento de lo que se espera del empleo público, en contra de esa idoneidad que tiene al ser nombrado por el Estado para desempeñar funciones. Específicamente esta ley habla en el artículo 15 y 16 la prohibición. Sin embargo, al hablar del régimen disciplinario, tanto de institución sumaria, todo lo que se vaya a desarrollar en el marco del procedimiento administrativo, siempre tiene que estar conforme a las normativas profesionales, digamos, a las garantías judiciales, a la llamada tutela administrativa efectiva, siempre hay que tener en cuenta, por lo que los principios de no oficinidad, la legalidad, la inocencia, todos esos principios del derecho penal sí son aplicables. Como a todo proceso, claro. Todo proceso es importante tener en cuenta eso, sobre todo por la legalidad del procedimiento. Pero bueno, generalmente están acá enumeradas las condiciones en que van a proceder. Ustedes piensen que muchas veces los contrastes sirven para consolidar el conocimiento. Piensen en cómo funciona el empleo privado, todas las regulaciones no existen. Esto, todo lo que está regulado en un ámbito existe porque existe la estabilidad. Entonces, la única forma de quebrar esa estabilidad es con todo un procedimiento reglado, controlado, respetuoso de los principios del derecho penal, del principio del derecho administrativo, del principio procesal, etc. Porque el resguardo, la garantía constitucional es la estabilidad. No me pueden correr, a menos que sigan todo este procedimiento y con todas estas prohibiciones tipificadas que no existen en el derecho. En el derecho privado no existe una nómina de infracciones del trabajador para decirle, tengo que correr porque llegó. No, sí puede existir en algunas empresas reglamento interno para decir, si llega 10 veces tarde, le ponemos una suspensión. Eso, nada más que eso. Pero a este nivel de tipicidad solamente se aplica por la estabilidad. Ustedes la única forma es por esto, siguiendo este camino, que la decisión sea que yo lo pueda realizar así a través de los recursos, a ese. Para denunciar. Todo tiene su formalidad. Una ley, los tipos de sanciones, como la forma genérica, por lo general son similares en los distintos regímenes, pero bueno, las sanciones que pueden haberle al empleado público, en principio son el apercibimiento, que puede ser verbal o por escrito. Si es verbal es como no debes matar o alguna
apercibimiento de hacer, acá no habla de la forma, pero en algunos regímenes habla de un apercibimiento que puede ser verbal o por escrito, ya donde se inscribe eso en su legajo personal, donde al principio se firmaría el contrato del empleo, se designó la planta permanente, tienen un legajo, todos los empleos públicos tienen su legajo. Entonces el apercibimiento por escrito va instalado y va registrado ahí. Después tenemos la suspensión de ir a trabajar. Se no puede ir a trabajar por determinado tiempo, en el caso del personal civil son 30 días corridos la máxima. ¿Sí? De postergación en los accesos, bueno, eso es propio del régimen del empleo público, pero principalmente desde el apercibimiento, la suspensión, la cesantía, ¿sí? Y la exoneración. Bueno, entre la cesantía y la exoneración, por ejemplo, en lo que yo conozco legalmente, la diferencia prácticamente es en cuanto a los aportes. Cuando uno queda cesante, se le conserva los aportes que él realizó mientras estuvo en actividad. En cambio, la exoneración procede cuando una vez que se hizo todo el proceso de investigación, de defensa, donde el empleo pudo ejercer todos sus derechos en el debido proceso, es tan grave la falta que cometió, incluso digamos, entera del juicio a la institución a la que pertenece, o al ministerio que pertenece, o al Estado en sí, es tan grave la falta que lo apartan y encima le quitan los aportes. Que es, por ejemplo, en los regímenes militarizados, por lo general, tienen que ver, que para mí es inconstitucional de los aportes, pero bueno. La verdad que no veo cómo puede funcionar legalmente eso. En general, la distinción clásica, es verdad, yo hace un tiempo me di con la sorpresa de que por modificaciones la han ido desdibujando a la diferencia, pero la diferencia muy clásica es que el exonerado no puede volver. No puede volver. Es lo que se llama rehabilitación. La rehabilitación es la posibilidad de que el cesanteado pueda volver al empleo público cuando la administración lo rehabilita a través de un procedimiento sui generis, que más o menos presenta un escrito, por favor, contrátenme de nuevo por esto, y dan una corrección que se sigue habiendo considerado, sí, lo está rehabilitado, bueno. Y en general, tradicionalmente, clásicamente, la diferencia es que quien era exonerado no puede ser rehabilitado, no vuelve a la administración. He visto algunas reglamentaciones específicas donde se permitían poner cesanteado o exonerado podrán pedir, por lo cual cuál es la diferencia, entonces pueden dejar parar. En la teoría sería el tema de los aportes constitucionales, es una locura. Tiene encima los aportes constitucionales, tienen naturaleza de seguridad social, no tiene nada que ver, eso incluso si se muere la mujer no tiene pensión. Claro, no solo lo consuman los derechos a veces, eso lo tenemos, por ejemplo, en la policía se meten en ese campo que hoy en día estamos tratando de mejorar ese aspecto técnico de lo que ha preparado todo el mismo, baja, cesantía, exoneración. Digamos, es como lo mismo donde tiene sus efectos, los efectos son los que van cambiando de acuerdo a la sanación. Justamente es tan gravosa la exoneración que ya no puede volver. Bueno, en el caso por de las fuerzas de seguridad, sí se meten incluso con los aportes, solo dejándolos para los derechos habientes. O sea, si es exonerado, bueno, que vengan las mujeres y los hijos a solicitar el salario mínimo que pagan. Sí, como veo que las fuerzas de seguridad tienen reglamentación muy espíritu, no, lo hablamos por la vez, tienen la posibilidad de arrestar. Imagínense. Bueno, claro, no sé si sigue existiendo eso. La arresto policial sí, pero la figura de que ahí salen Está bien. Ok. ¿Ustedes se imaginan en el contrato privado diciendo que la empresa diga, en general, ¿no? Estamos hablando sobre la policía. Sí. Yo era de los malos, era el que sancionaba. ¿Ustedes lo sancionaban? Está bien. Dice, claro, son regímenes duros, pero estamos hablando de la cesantía, la exoneración, la paz. Sí. Bueno, pero claro, lo que pasa es que en ese tipo de organismos, digamos,
la primacía general es la disciplina. Y la jerarquía, nosotros vimos el principio de jerarquía, no es lo mismo la jerarquía en el Ministerio de la Mujer, la jerarquía policial. Militar recto y saludando para la gente. Hola, ministro, dice la secretaría. Eso no existe en la policía. No. Sí, hay otra cosa. Ni siquiera con la presentación. La ve y no lo podía entender cualquier otro. Ni siquiera con la presentación de los recursos. Porque por más que yo tenga pasado en contra, digamos, de favorable para mí, por un tipo de sanción que yo no estaba de acuerdo, que era injusta, y a mi superior inmediato te dicen que no y se acabó, o sea, con el mismo escrito de la ley, te responden que no. Yo llegué hasta, en cierta oportunidad, llegué a la Secretaría de Seguridad y ahí me dieron la razón, porque después de 8 meses, recursos de consideración, recursos de subsidio. Hasta el día de hoy. Como me pasó la que para la legislación vigente policial, para que vean la diferente que es, para presentar recursos, la misma ley te dice tiene que estar pensado, meditado, previamente, se tiene que pensar muy bien si va a presentar recursos. Claro, el jefe de policía me llamó y me dijo, mira, vos tenés razón, pero no lo puedo quedar mal aquí me sancionó. Entonces, bajo la mitad de la sanción. Y yo le dije que no, digo, disculpame, somos amigos, pero no, le digo no. Claro, no. Vos me bajas la mitad y te puedes recursar vos, le digo, así de uno. Y ahí pasé a la Secretaría de Seguridad. ¿Qué significa tener una enemiga tener dos? Lo mandaban a ver. Es así. No, y encima, mandaban a ver en psicopersona. que tiene un jefe que tiene un arma. Un jefe con un arma. Bueno, el subalterno también. No, bueno, pero no le digas que usted se la agarre con la de abajo. ¿Usted se acuerda cómo que hablábamos también de los embargos de la policía? Claro, bueno, o sea, para hacer embargos los pasan a sumario. Una falta grave, y se les bajan el pago y le bajan el sueldo también. Igual que cuestiones de género. Bueno, no están criticadas ahora, pero sí, obvio, pasa ahí. Pero es cierto. Pero por denuncia policial también le denuncia sumarios pasan la disponibilidad. Igual son organismos que lamentablemente después de casi 50 años de democracia no ha evolucionado, al contrario. Está evolucionando, todavía no se está. No ha evolucionado. Yo tengo un hijo que es una jerarquía mediana hasta ahora y no ha evolucionado, al contrario, involucionó, porque si después de, para dar un ejemplo, después de 30 años que yo empecé mi carrera, 40 años, y él sufrió lo mismo que yo sufrí en mi época de cadete y después como oficiales, y hago unas persecuciones por el apellido a veces, porque pasa dentro de las instituciones rígidas, que el apellido pesa, y para dar un ejemplo, yo era dentro de todo el buenito y yo tenía un hermano que era el malo, pero el apellido del malo era más considerado, digamos, para ponerlo a mi hijo. Era complicado el tema. Sí, bueno, ese es el desenvolvimiento propio de las fuerzas. Pero sí, en cuanto a la cuestión disciplinaria, ha habido avances, modificaciones en la ley y demás. Se está trabajando en hacerlo más democrático. Pero bueno, justamente hacer instituciones rígidas cuesta mucho también que el propio empleado policial, en este caso, se abra a las nuevas tendencias. Es como que, no sé si son tendencias, traer la ley, básicamente, de respetar la ley, generar regímenes disciplinarios mejor, democráticos, un poco más civiles, ¿no? Pero bueno, sigue siendo normal. Pero claro, pero lo que se olvida, digamos, el Estado es considerar, vuelvo a reiterar, que después de 50 años de democracia, la gente, el pueblo en general, necesita confiar en la policía democrática. Para dar un ejemplo, hasta el día de hoy existe el reglamento para, yo no me gusta la cara de él y la arresto en una versión de actividad, lo tengo 24 horas. Y el procedimiento legal, ¿qué dice?
la demora de una persona debe ser el mínimo indispensable hasta determinar su identidad, su procedencia y una serie de cositas que no. Y eso normalmente en mi caso lo hacía en 3 horas. ¿Cómo haciéndolo? Y tomándole la declaración informativa al demorado y a través de eso empezar a averiguar por lo que me dice cierto. Pero normalmente si yo no le quiero la cara de ella y yo le decía a las 23 horas, faltando 1 hora para que se cumpla lo legal, de ese me toma declaración y yo se va, no averiguo nada. Bueno, ese tema yo debería cambiar, la ley no debería existir, ¿no? Que el policía no tenga la facultad de privar la libertad a cualquiera que vaya por la calle. Está bien, pero circunscribiéndonos al empleo público, dentro de la esfera del empleo público, a uno de los aspectos que es muy particular del empleo público es el régimen disciplinario que nos muestra una faceta completamente original y distinta respecto del derecho laboral, del trabajo privado. Y vemos que incluso dentro del régimen disciplinario tenemos matices para llegar a regímenes casi militarizados, estamos con la fuerza de seguridad. Y uno dice, realmente tienen una característica muy particular el empleo público y en algunos casos, hasta con un nivel más particular, extrema. Por eso, atención con lo que bueno, a lo largo de... Bueno, luego de que establezcan los tipos de sanciones, van a especificar cuándo va a corresponder tal tipo de sanciones. Todos los regímenes los van a tener instruidos. El régimen de empleo público habla de sumario y lo divide en etapas presumarial, que vendría a ser una etapa previa hasta que se determine en el sumario. Y tienen diferentes etapas, la investigativa, la de defensa y posterior juzgamiento y resolución. Básicamente es un procedimiento dentro del procedimiento, también específico y un camino. Eso sí está arreglado, que se ordena los vacíos con distintas legislaciones. Ya sea el Código de Procedimiento Administrativo, otros van a tomar el Código Procesal Penal. ¿Vos estás hablando de provincia? Sí. Sí, no sé, nació como... Nación hay un régimen de investigaciones administrativas. Es un régimen propio. También existió hace mucho tiempo uno y hace 2 o 3 años, en general, lo modificaron. 2 años, 3 años. No lo modificaron sustancialmente, pero ahí sí, investigaciones administrativas o investigaciones administrativas comprenden, como dijo la doctora, 2 etapas. En el caso nacional, 2 posibilidades: información sumaria o el sumario. La información sumaria es básicamente un procedimiento, si quiere, más express y es para determinar si existen elementos que permitan llegar a un sumario. La etapa investigativa, se toman testimonios, se investiga de acuerdo a la acusación sobre el empleado público, ¿no? Se investiga, por ejemplo, si el que está acusado es empleado público. A veces lo primero que dice, sí, no, mirá, está claro que esto corresponde a un sumario, y llega el negro y dice, sí, pero este era un contrato de servicio, no es planta, no corresponde a un sumario. Allí, ese tipo de cosas. ¿Va a cumplir con los requisitos para un sumario? Se hace express, sí. Hay casos donde se necesita la información sumaria. Es evidente que empieza a sumar. Hay requerimientos, siempre hay requerimientos. Las divisiones de sumario, como decía, actúan como un órgano técnico, no toman ellos las decisiones. Llegan adelante el procedimiento y una vez que concluyen, le dan a la autoridad que tiene la facultad para, como decía, por ejemplo, en la provincia, o el jefe habrá ligado al Ministerio de Trabajo, contratar o cesantear, supongamos. Si llegan, pasan y firman el decreto, cesantean. No lo hace, la dirección de sumario no corre a nadie. Se la deja servir así para que no corra. Pero no corre, no tiene para hablar en los términos del derecho administrativo, no tiene que competencia, está dentro de las facultades del órgano. Tiene otras, todas las demás, no llega a concluye
su tarea reglada, pasa a la autoridad que tiene la competencia para aplicar una sanción con un criterio discrecional. Me va a decir, el dictamen no es vinculante. Es decir, a pesar de lo que me dice yo, va a tener que fundamentar el acto, dijimos, cuando se aplica, che, ¿por qué te apartaste del dictamen que dice que tiene 6 testigos, 3 grabaciones? ¿No? Y decir que no. Porque es mío. En la información sumaria se le toma, o sea, se le debe tomar declaración al imputado, digamos, o al sospechoso, cuando en realidad... En la información sumaria todavía no hay, porque solamente hay sumariado cuando es sumario. Claro. En la información sumaria todavía no hay sumariado. La información sumaria es para ver si se va a hacer sumario o no. Bueno, entonces no se le toma declaración. No, lo que se hace es ratificar denuncias, por ejemplo. Exactamente. Volvamos, las reglamentaciones son diversas, puede haber yo le estoy hablando en términos generales, pero en general llega y dice, che, mirá, pero esta denuncia dice que, a ver, ¿qué dice? Se ajusta a una, volvamos por las dudas, porque estamos por sobreentender algunas cosas, estamos tratando de determinar responsabilidades administrativas, ¿no? Los sumarios tratan de que de una infracción administrativa se derive, además, responsabilidades civiles, penales, seguro, puede ocurrir. Pero puede ocurrir algunas que sean simplemente administrativas. Entonces, lo que investiga es cuestiones, por ejemplo, estoy recordando, había una acusación acerca de un posible abuso sexual, no me acuerdo si era abuso sexual, pero sí, en una escuela, y se le endilgaba la posible responsabilidad a una persona. Pero resultó que la persona esta trabajaba en un kiosco, esos kioscos que están dentro de las escuelas, que es una concesión privada, por lo tanto no tiene ninguna vinculación. Entonces era imposible llegar a efectuar un sumario. El objeto de la información sumaria es hacer rápidamente esas averiguaciones para determinar si va a ser posible y no iniciar todo un procedimiento, pero cuando llegue al final, que también ha ocurrido en otros casos, ha ocurrido, conozco expedientes donde han llegado al final y dijeron, che, pero esto era planta política, no sé, fíjate, 2 años haciendo un sumario y no podía aplicar, ya no le va a poder aplicar una sanción. Bueno, la idea de la información sumaria es recabar, a ver si se va a pasar a la etapa sumaria, que es la que determina cometió esta infracción administrativa, le corresponde esta norma como apercibimiento, suspensión por 30 días, suspensión para completar la moneda, digamos. Suspensión no es vacaciones, no es licencia, sino todo que suspensión es si no se da arreglo. No, que suspendan bien. No, es suspensión. Además, acumulativas, podemos hablar de sanción más grave. A mí me pasa en la asesoría que llegó el expediente al último, pero bueno, lo mismo desde el principio, de iniciar primero un procedimiento por inasistencia. O sea, era un docente del Colegio del Interior y, claro, las maestras comenzaron a pedir una sanción por abandono. En realidad lo que querían hacer es notificar porque un día por el otro no se presentó a trabajar el docente de educación física. Y claro, en el interior estaban trabajando en otra cancha, en otro lugar aparte de la escuela, y era como que necesitaban saber dónde estaba, y resulta que directamente el día del juicio lo condenaron. Y se enteraron por los diarios después de la escuela que él había sido condenado y que estaba cumpliendo su condena. Y recién el expediente llegó para tramitar la exoneración, era un abuso sexual, corresponde a exoneración, pero llegó a 4 años, 5 años, o sea, era antes de la pandemia, sí, yo estaba en el 23 y ya estaba tramitando la exoneración cuando empezó con la asistencia justificada. Así que eso sucede también, que no hace falta o se inicia por una cosa y termina por otra. Por más arreglado o tipificado que esté, no se configuran
informe que se le hace al empleado sería parte del inicio del proceso disciplinario? ¿Cómo sería un pedido de informe? Eso se usa mucho. Yo trabajo en la municipalidad, entonces se usa mucho ahí que ante una falta de un empleado, el director le pide un pedido de informe, le hace un pedido de informe. El informe qué pasó. A la mañana salió el camión a trabajar con 500 litros de gasolina, a la media hora se quedó sin combustible. Entonces le hace un pedido de informe donde dice que explique de dónde fue y qué pasó. Puede ser que haya estado. Es simplemente una estrategia de lo que se llama reconstituir proyectos. Yo sé que después me va a decir, le voy a preguntar a alguien, que me lo deje por ahí. Se le hace mucho en derecho laboral, en derecho privado, ¿no? El empleador le dice, me ha sentado acá, ¿qué pasó ayer con su compañero que lo vimos que estaban en la comida? No, él me pegó primero, después lo suspende, ninguno de los dos dice, no, señor, o sea, está vinculado a una cuestión estratégica, no hace salarial, por supuesto que sí, está arreglado que eso es lo que dice en los principios de la organización administrativa, jerarquía, tiene un informe, si no hay jerarquía, son todos iguales, tiene un informe, obviamente un informe vinculado a la tarea y asignada a la persona. Si tenía asignado y en el camión de aquí a allá con tanta cantidad de combustible, está dentro de la facultad del superior, que un informe acerca de qué hizo con el camión de aquí a allá. Listo, si después ese informe se utiliza o no para sumar una sanción, cosa, no está directamente. Sumario, digamos, ya se tramitaría cuando tenemos la probabilidad o hay que constatar que la existencia de falta de la gente. En ese caso no hay directamente, digamos, podría surgir. Cuando le da el informe dice, sí, me fui de acá al barrio a Perón, gasté 2 tanques y medio de combustible. ¿Listo? Bueno, información sumaria, se inicia, a ver, que venga, que declare, llama dirección sumaria de va a caer esto, van a iniciar, van a ver cuántos kilómetros, cuánto gastan. O sea, hay actitud probatoria. Bien, pero se constituye la prueba antes de hacer la acusación. El informe y eso sería legal, hacer eso, de que sacar el informe, hacer lo que me ponga por escrito, después lo acuso y después lo uso como prueba. Primero que no es, uno lo puede leer como una artimaña, en realidad, estratégicamente sí es, digamos, adelantarse, pero no tiene nada de legítimo, no le está pidiendo informe acerca de tareas, no le dice, che, contame qué hacer, a quién votaste, estás afiliado, eso sí, eso le creen o no se le creen. No, pero yo bueno, eso se puede comparar, por pero ejemplo, la garantía del debido proceso, nadie puede ser obligado a declarar con sí mismo. está pidiendo un informe, previo está pidiendo un informe. Dice, che, salió el camión ayer y ya está sin combustible cuando suele durarnos 2 semanas. ¿Qué tiene que hacer el superior? Si no, mira, yo le pedí informe para decir que no, así, ¿qué eso? Que acaban el tanque que dura 2 semanas, cuando acaban un día, vos tenés miedo de pedir un informe, porque podés decir, no, que se está haciendo un día. No, desde ya que dice informar, dentro de las facultades, dentro de las competencias que tiene cada uno. Obviamente que se le está preguntando otra cosa que no esa. Que informe si es verdad que ayer se reunió con los compañeros para ir al sindicato a afiliarse. Ahí sí, obviamente, eso no tiene que ver. Se le está preguntando dentro de la facultad, digamos, son cosas, principios de razonabilidad, digamos, ¿no? Aparte tengamos en cuenta que el empleador es Estado, no son voluntades, son Estamos manejando bienes del Estado, o sea, el camión no es tuyo ni mío, de la gente, el combustible no es tuyo ni mío, de la gente. Pero lo que pueden hacer, lo mínimo que podés hacer es decir que cómo te lo gastaste en una mañana. O, por ejemplo, en
es asimilable a esto de que la directora de la escuela hace actas previniendo alguna situación. A ver, vino el padre de fulanito y dijo que el profesor tanto le gritó, le pegó, lo que fuera al alumno tanto. Entonces hacen el acta como para dejar asentada la situación que podría tener, capaz que no pasa nada, pero podría llegar a tener responsabilidades administrativas a futuro. De esto también se desprende, pero sí tienen que también tener en claro que justamente se hizo hincapié. Lo que se investiga dentro del sumario administrativo es la responsabilidad administrativa, que puede ser el germen o el inicio, una conducta penal, una denuncia penal y demás, pero el sumario no puede versar sobre, por ejemplo, en casos de violencia de género, si ejerció violencia física contra la mujer o no. El órgano que investiga no puede versar sobre el hecho que dio origen al sumario, sino sobre la conducta como empleo público, con todos estos derechos, con todos estos deberes y todas estas prohibiciones, qué es lo que se vio, o sea, qué es lo que está violando, qué norma, qué artículo está violando, con su conducta que trascendió, que no trascendió, que vino por alguna, o sea, la administración tomó conocimiento por algún medio. Por ejemplo, en este caso que me contaba el docente, acá sumario se hizo porque incumplió los deberes establecidos en el estatuto docente. Entonces consideramos que era una gravedad tal para que ante la naturaleza de la conducta, las inasistencias y todo eso no pueda estar parado de nuevo frente a niños. Pero el hecho de la condena y todo lo que va por fuera se tramitó por el que corresponde. Una vez que sale el decreto, lo que es retrogradación de categorías, cesantía y exoneración, siempre sale con el decreto del gobernador. Entonces, una vez que sale, esto está en el artículo 61, especifica bien cuáles son las autoridades superiores, inmediatas superiores, que van a imponer cada sanción. Una vez que sale, obviamente, el administrado tiene el derecho a interponer los recursos, pero bueno, son por la conducta que tiene que estar expresa en el deber. En el caso de los docentes tienen su estatuto y también tienen su decreto de sumario docente. En el caso del policía lo mismo y en el caso de personas civiles también. En el contrato. Las disponibilidades. En general lo que ocurre es que cuando coinciden responsabilidades administrativas con posibles responsabilidades penales, suele ocurrir que prevén los reglamentos sumarios la suspensión preventiva, hasta tanto se resuelve la situación por ejemplo en sede penal. Y es lo que suelen hacer casi todos, porque quieren evitar cometer errores. Entonces dicen, mire, no lo como decían ustedes, no son ellos, no tienen la competencia ni la logística siquiera para hacer pericias, para determinar si hubo o no abuso, escapa la competencia. Entonces, ¿qué se hace? Se suspende preventivamente, se está al expediente que se está tramitando en la fiscalía, y cuando se obtiene un resultado, se lo incorpora al expediente del sumario y se resuelve. En general ocurre eso. La gravedad de la sanción. Bueno, para ir cerrando la conclusión, obviamente por el conocimiento de la gente, renuncia aceptada, la baja por jubilación o retiro, ya sea por razones de salud que determinan mi capacidad para seguir en el cargo, no tiene nada que ver con el régimen de retiro voluntario que ahora surgió el año pasado, salió en una modalidad distinta, que no tiene que ver con este retiro, por razones disciplinarias, ya sea cesantía o exoneración. Las medidas disciplinarias pueden ser correctivas o exclusivas. Estas exclusivas son las que dan fin a la regulación del empleo público, y también puede ocurrir el vencimiento del plazo del contrato. Si se dictó por 6 meses y no hubo ningún acto administrativo que lo prorrogue, se termina. ¿Puedes reiterar nuevamente medidas disciplinarias? Exclusivas y cómo no.
correctivas y expulsivas. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Falta. No, estás aquí, vos a la hacer el tema para pasar un apuntecito de lo que era la ética y los dudos. Sí. ¿Quién tenía? Ana, me quedé en la fase del procedimiento de la investigación administrativa, una de investigativa y las otras dos. ¿Las fases? Sí, o sea, lo que era la presumarial o investigaciones previas, que puede ser para determinar responsabilidades administrativas, o en su defecto para que dé origen a un sumario administrativo. Entonces, tener el sumario y la aplicación de la sanción sería como no sé si pero esa es la volvamos. sí. Los regímenes sancionatorios hay tantos como Claro. entonces, como comentó la doctora, se aplica en algunos casos, puede otros casos deben ser una sola etapa, 2 etapas, 3 etapas. Lo que sí hay siempre una información sumaria y un sumario. Lo que sí ocurre siempre es que no es el órgano sumariante el que aplica la sanción, sino que el organismo que lleva adelante ese procedimiento sancionatorio. Se da la autoridad de competencia para aplicarlo, pero de más distintas ahí donde tiene, depende, de eso estuvimos hablando de ámbito de la policía, no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro. Entonces, no es tan importante ir al fin, entonces entender. Pero para que vean la diversidad, no para que vean la diversidad, no para que. No, digo, a ella que nos preocupa cuáles son todas las etapas. No te preocupes por eso, porque hay claro. Y lo importante del sumario, de esas etapas, que se cumplan con todos los principios, sobre todo con el derecho de defensa, la tutela administrativa efectiva, y que el acto que determine la sanción sea demandado por la autoridad competente. Eso es lo que se tiene que quedar en el acto. Si ustedes ven el procedimiento, seguramente se van a encontrar con las mismas etapas que se ven en cualquier procedimiento. Uno va, declara, ratifica la denuncia, apertura, prueba, decreto de apertura, viene, se presenta indagatoria, tienen indagatoria, viene la persona, se le comunica que puede venir con un abogado, para viene el sumariado, depone en la indagatoria, todo igual, vienen los testigos de testimoniales, pliegos, muy parecido, lazos, todo se incorpora a prueba documentada, etc. No hay una sentencia, hay un dictamen, pasa a la autoridad decide. De hecho, uno de los requisitos es aconsejarle a la autoridad tipificar dentro de la falta administrativa y aconsejar la sanción. Miren,